Bienvenidos a nuestro seminario industrial, el día de hoy con el tema Mapas de Ruta Tecnológica para el Desarrollo de Proyectos. Nos acompaña el maestro Ricardo Jaques Cortés. Ricardo es ingeniero en gestión empresarial con estudios de maestría en economía, gestión y políticas de innovación. Es especializado en innovación, estrategia y emprendimiento, con experiencia de formación a nivel internacional en el programa RedCamp de emprendimiento avanzado en Boston en el 2018. Pudiendo conocer aspectos de ecosistemas de innovación dinámicos, así como de programas relacionados con la aceleración e incubación de empresas. Además, ha participado en el programa académico de formación en negocios internacionales de la Escuela Superior de Comercio y Gestión en La Rochelle, Francia. Cuenta con una gran experiencia en el sector público y privado en la gestión de la innovación, consultoría, gestión de inversiones, mejora de procesos y operaciones. Experiencia emprendedora en el desarrollo de proyectos para el sector mezcalero para el estado de Zacatecas. Y actualmente se desempeña como consultor en estrategia, innovación y emprendimiento, además de ser líder en el proyecto Innova Mezcal y Artesanal, buscando potencializar la actividad de este sector en México a través de proyectos con un componente tecnológico y de innovación. Además, es miembro de la red de mentores de Zoom Startup México desde el 2018. Así como de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica ALTEC del 2017 al 2019. Sin más preámbulo, Ricardo, damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, antes que nada, agradezco mucho la invitación del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM para poder participar en este seminario industrial, donde estaremos hablando de este tema que resulta muy interesante, sobre todo en temas de desarrollo de proyectos estratégicos, como lo es la gestión del desarrollo de mapas de ruta. Estaremos analizando, pues bueno, primeramente los objetivos que nos estamos planteando hoy con esta charla. Después estaremos hablando de lo que tiene que ver con la generación de proyectos de innovación con propósito. Abordaremos esto un poco más adelante. Posteriormente estaremos analizando lo que tiene que ver con la gestión de proyectos de innovación, para después, pues bueno, revisar lo que tiene que ver lo de la importancia de la prospectiva y la planeación estratégica en la gestión de proyectos de innovación. Posteriormente analizaremos la importancia de la vigilancia y el monitoreo del entorno, para después hacer una aproximación a lo que tiene que ver con el pensamiento sistémico, ¿no? Un enfoque muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de poder generar proyectos con una visión estratégica. Después estaremos hablando de lo que tiene que ver con la construcción de un portafolio de proyectos de innovación, analizando un poco también lo que tiene que ver con los actores que están involucrados en la gestión de proyectos de innovación, para después entrar de lleno en lo que el día de hoy nos reúne aquí, que es el tema de los mapas de ruta tecnológica. Entonces, pues hoy yo lo que busco es que podamos irnos de esta charla con 13 reflexiones, ¿no? La primera es la necesidad, la importancia de poder generar proyectos que contribuyan a la resolución de necesidades y problemáticas actuales, desde los distintos sectores que se involucran o que convergen en un sistema de innovación. Principalmente, y pues bueno, desde la visión de Excowitz, de la triple hélice, estamos hablando de los sectores privado, público y académico. Siempre es muy importante que desde estos tres sectores se trabaje en la generación de proyectos que tiendan a la resolución de las necesidades y problemáticas actuales. Sobre todo, pues bueno, en una situación como la que nos ha tocado vivir este último año, es muy importante poder generar siempre una alineación con una visión estratégica, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes cuando se trata de mapas de ruta tecnológica. El segundo objetivo, pues bueno, es compartir una visión crítica para poder llevar los resultados de la investigación hacia su aprovechamiento comercial y o productivo, ¿no? Estando hoy en un ámbito académico, en esta charla en el Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM, pues bueno, una cosa importante que considero aquí es cómo podemos aprovechar estas herramientas para poder llevar los resultados de la investigación, para poder hacer ese aprovechamiento comercial y o productivo que nos lleve a la resolución de esas necesidades y problemáticas. Y pues bueno, el tercer objetivo es mostrar la utilidad de los mapas de ruta tecnológica como una herramienta que nos ayuda a construir una visión de futuro, ¿no?, hacia la generación de proyectos de innovación y tecnológicos de alto impacto. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, que tiene que ver con esta parte tan importante que es lo que yo llamo la innovación con propósito.
La Singularity University, que es una universidad que se empezó a desarrollar hace pocos años con una visión de poder generar lo que ellos llaman soluciones exponenciales para el nuevo mundo, nos habla, y al final creo que no es algo nuevo, que la humanidad pues enfrenta grandes retos globales en diferentes temas, ¿no? La Singularity University nos habla de que hay 12 grandes retos globales que de alguna forma van a marcar la agenda, van a marcar tendencia en los próximos años, y creo que de alguna manera, pues bueno, ya hemos estado viendo cómo recientemente se han detonado varias tendencias tecnológicas han buscado acelerarse o desarrollarse con las diferentes problemáticas que hemos estado viendo recientemente. Y bueno, aquí lo importante es destacar cómo esta universidad, la Singularity University, fundada por Salim Ismail, nos habla de que hay 12 grandes retos que tienen que ver con temas de energía, ambiente, alimentación, refugio, espacio, agua, resiliencia ante desastres, gobernanza, salud, aprendizaje, prosperidad y seguridad. Aquí lo importante es cómo nosotros podemos ir logrando, a través precisamente de la generación de proyectos, a través de la investigación, a través de la convergencia entre los diferentes actores de un sistema de innovación, con una visión estratégica, voy a hacer mucho énfasis en esta parte durante toda la charla, podemos hacer para ir desarrollando soluciones hacia estos grandes retos, ¿no? Para poder empezar a generar un mayor estado de bienestar social, mayor desarrollo social, mayor desarrollo económico y progreso en la humanidad, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos importantes que destaca la Singularity University, y es uno de los puntos con los que yo quisiera iniciar, porque cuando nosotros utilizamos aproximaciones como las de la que vamos a estar hablando hoy, como lo son los mapas de ruta tecnológica, pues bueno, lo importante es cómo esto nos ayuda a generar esa visión que nos contribuya a que nosotros podamos generar proyectos tendientes hacia este objetivo en específico. Aquí una cosa que también me gustaría destacar y sobre la cual me gustaría reflexionar en esta parte de innovar con propósito, pues es cómo a raíz de la situación dada por la pandemia del COVID-19 en el 2020, ha habido diferentes sectores productivos que se han acelerado, han potencializado diferentes tendencias y han buscado generar diferentes soluciones y que se han generado diferentes problemáticas para poder innovar, ¿no? Para poder trabajar en este sentido de una innovación con propósito. Obviamente uno de los más importantes es el tema del sector salud. El mercado laboral también es un sector que se ha visto sumamente influenciado e impactado por el tema del COVID-19. Tema de la educación, pues bueno, creo que es una situación que también hemos visto que hay diferentes circunstancias que han motivado a que los actores del sector académico, pues bueno, tengan que buscar nuevas modalidades y circunstancias que ayuden a ofrecer mejores servicios educativos. El tema de la manufactura, el retail, el servicio al cliente, las finanzas, la seguridad, el entretenimiento y los servicios de comida, son 10 sectores, 10 industrias que de alguna forma presentan una serie de necesidades y problemáticas que nos llevan a poder estimular esta situación de poder buscar generar oportunidades e ideas que tiendan a esta resolución de diferentes problemáticas. Entonces, pues bueno, aquí nosotros podemos enlistar y ver una serie de problemáticas y necesidades que se han ido gestando alrededor de estos sectores industriales, aunado a estos 12 grandes retos globales de los cuales nos habla la Singularity University, para poder precisamente innovar con propósito, es decir, poder generar soluciones, desarrollar proyectos que tiendan a satisfacer las necesidades y las problemáticas que se están generando a raíz de las nuevas tendencias tecnológicas, de las nuevas tendencias sociales, demográficas y pues de diversas problemáticas que se han vivido recientemente. Entonces esto con la idea de precisamente estimular esa reflexión, ¿no? De cómo nosotros a través de los diferentes ámbitos en los cuales nos desenvolvemos en los sectores, ya sea en el sector productivo, público, académico, estemos trabajando en esa situación de poder generar soluciones con esta visión de propósito, de sentido, de poder satisfacer necesidades y problemáticas. Entonces, esto nos lleva directamente a la necesidad de estar trabajando en la gestión de proyectos de innovación.
¿Y cómo podemos nosotros conceptualizar esta parte de decir, pues vamos a estar tendiendo a la realización o a la gestión de proyectos de innovación? Lo que nosotros buscamos aquí, pues son 3 cosas importantes, ¿no? Una es, justo lo que estábamos diciendo, identificar problemas o necesidades. Segundo punto, ejecutar tareas para el logro de objetivos, que en este caso, pues bueno, los objetivos importantes tendrán que ser o tendrán que versar alrededor de la solución de esas problemáticas o necesidades detectadas. Y pues bueno, una parte muy importante que tiene que ver con la determinación de los cursos de acción que nosotros tenemos que desarrollar para poder alinear todas nuestras actividades para poder satisfacer esas necesidades o problemáticas. Entonces, al final la idea es que nosotros podamos generar soluciones innovadoras que, de acuerdo con la nomenclatura o la taxonomía que nos dice la reciente versión del Manual de Oslo en el 2018, nos dice, ¿no? La innovación tiene estas 2 vertientes, ¿no? Nosotros, a través de la innovación, podemos generar nuevos productos o servicios o nuevos procesos de negocio que tiendan a generar nuevas formas organizacionales, nuevas formas de mercadotecnia, nuevas formas de producir o desarrollar nuevos productos o servicios tendientes a satisfacer necesidades y problemáticas. Esto buscando siempre 2 tipos de beneficios muy importantes, tanto beneficios de tipo económicos como también beneficios de tipo sociales. Para que la innovación pueda ser innovación y para que un proyecto de innovación pueda generar un beneficio y resultados tangibles, nosotros tenemos que estar seguros siempre de que estemos generando beneficios de tipo económico y beneficios de tipo social. Entonces, el empezar a trabajar en la gestión de proyectos de innovación, aquí tratando de sintetizarlo lo más posible para poder abordar después lo que tiene que ver con cómo nosotros tendemos a generar este tipo de proyectos, pues bueno, tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Cómo nosotros identificamos problemas, ejecutamos tareas y determinamos cursos de acción para desarrollar soluciones que podrán ser nuevos productos o servicios, nuevos procesos de negocio que redunden en beneficios económicos o sociales. Entonces, aquí, en este sentido, es muy importante siempre reflexionar sobre la necesidad de anticiparse, de tener una visión a futuro. Y aquí es donde entra una visión muy importante que tiene que ver con la trascendencia o la importancia de la prospectiva y la planeación estratégica, precisamente en la gestión o en el desarrollo de proyectos de innovación. Los mapas de ruta tecnológica, como ya veremos más adelante, vienen siendo una herramienta de la prospectiva y de la planeación estratégica que precisamente nos llevan a poder lograr esta visión a futuro, poder anticiparnos a los cambios, poder generar una visión. El ser humano siempre está en esta necesidad de poder predecir, de poder anticiparse, de poder prospectar, ¿no? Entonces, estas 2 visiones, estos 2 enfoques precisamente nos llevan a esto, ¿no? A poder proyectar una visión a futuro que nos ayude a anticiparnos a los cambios para tomar decisiones que nos lleven a definir cursos de acción hacia la generación de este tipo de proyectos con sentido, siempre con un enfoque en poder reducir la incertidumbre y el riesgo. Siempre que hablamos de innovación, pues obviamente estamos hablando de altas condiciones de incertidumbre, altas condiciones de riesgo. Entonces, la prospectiva y la planeación nos van a ayudar precisamente a poder anticiparnos para poder reducir incertidumbre y riesgo cuando estamos hablando de generar proyectos de innovación, con esta visión de propósito. Entonces, definiendo un poco lo que tienen que ver y la importancia de la prospectiva y la planeación estratégica en el desarrollo de proyectos de innovación, la Guía Nacional de Argentina para la Vigilancia y la Inteligencia Competitiva nos dice que la prospectiva es un proceso colectivo de análisis y comunicación entre expertos de distintas disciplinas. Entonces, de aquí, de alguna manera, nosotros podemos ver cómo la prospectiva, en esta parte de poder estar generando proyectos, se vuelve un proceso colectivo que involucra una parte muy importante de análisis y comunicación entre expertos de distintas disciplinas. Esto con el fin de poder identificar los componentes más probables de escenarios futuros, es decir, proyecciones de tendencias tecnológicas, los efectos sociales que estas proyecciones y tendencias tecnológicas pueden llegar a tener, impactos económicos
obstáculos y fuerzas que pudieran llegar a operar a favor. Obviamente, hablar y entrar en el tema de la prospectiva pudiera llevarnos una sesión completa y hasta más. Es un tema muy, muy amplio, pero bueno, aquí lo importante es poder destacar la importancia de cómo a través de la perspectiva tecnológica, de la prospectiva, nosotros vamos generando esta visión de análisis para poder anticiparnos hacia escenarios futuros, analizando las diferentes proyecciones y los efectos que estas proyecciones tecnológicas, tendencias de mercado pudieran llegar a tener en las diferentes fuerzas que operan en los sectores en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Entonces aquí la perspectiva se vuelve o toma esta trascendencia y esta relevancia. Obviamente hay diferentes métodos y formas de hacer prospectiva tecnológica en este proceso colectivo de análisis y comunicación para poder generar información que nos ayude a tomar decisiones en la proyección de escenarios futuros. El otro enfoque importante relacionado con el tema que vamos a estar analizando el día de hoy es el de la planeación estratégica. Y va muy de la mano con el tema de la perspectiva tecnológica o de la prospectiva, porque pues cuando nosotros de alguna forma hacemos este análisis colectivo de los diferentes escenarios que pueden llegar a darse, pues una parte importante es también saber cómo es la situación actual y sabiendo lo que la perspectiva nos da, es decir, sabiendo lo que nosotros podemos esperar para el futuro, determinamos la dirección de nuestra organización y desarrollamos medios para poder lograr nuestra misión y objetivos. En pocas palabras, en términos muy sencillos, a mí me gusta mucho esta definición que utiliza Kuntz en su libro de administración. Al final, la planeación estratégica tiene que ver con esto, ¿no? De analizar la situación en la cual nos estamos y alimentándonos de la información que nosotros obtenemos, de la prospectiva, del monitoreo, de la vigilancia, del entorno, proyectando hacia el futuro, determinar los cursos de acción hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, conjuntando estas dos visiones, tanto de la prospectiva como de la planeación estratégica para la generación de proyectos de innovación, es que nosotros decimos, ¿no? Uniendo estos dos elementos, la prospectiva y la planeación estratégica, nos van a ayudar a desarrollar un marco estratégico que nos va a permitir seleccionar líneas de acción que involucren la elaboración de un plan que derive, esto es muy importante, en una cartera de proyectos tecnológicos y de innovación. Esta es una definición que adapté, tomada del Manual Nacional de Gestión Tecnológica, del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, donde aquí lo que podemos ver es cómo, conjuntando estas dos visiones, estos dos enfoques de la prospectiva y la planeación estratégica, nosotros generamos este marco estratégico que va a redundar, y este es uno de los puntos más importantes cuando hablamos de mapas de ruta tecnológica, en poder generar una cartera de proyectos, es decir, poder determinar diferentes cursos de acción de donde yo puedo echar mano para poder satisfacer esas necesidades que yo detecto en un inicio, en esta parte de poder innovar con propósito y con sentido. Entonces, aquí es donde se vuelve muy importante y toma una gran relevancia el estar constantemente vigilando y monitoreando nuestro entorno. Al final, las empresas se vuelven sistemas abiertos. Las organizaciones son sistemas abiertos, las universidades son sistemas abiertos, las instituciones del sector público se vuelven sistemas abiertos. Entonces, al nosotros tener una visión interna de cuál es la posición que nosotros tenemos en un entorno competitivo, en un sector industrial, en un sector económico específico, hay una cosa muy importante que tiene que ver en cómo nosotros estamos relacionándonos con el entorno. Y esto implica forzosamente que nosotros estemos cotidianamente a través de un sistema de información que posteriormente, para temas prácticos de innovación, nosotros llamamos sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, formalizados, nos ayuden a conocer las últimas novedades y estar monitorizando sistemáticamente todo cuanto ocurre en nuestro entorno para poder así lograr lo que nos plantea la prospectiva, ¿no? Anticiparnos a los cambios y posteriormente lo que nos da la planeación estratégica, tomar decisiones informadas
minimizar riesgos y aprovechar oportunidades para la innovación. Entonces aquí entra un aspecto muy importante. De hecho, ya habíamos hablado de esto en una charla anterior que tuvimos con el Instituto de Investigaciones en Materiales, en las pláticas de emprendimiento. A mí me gusta mucho este enfoque. Decimos, las organizaciones son sistemas abiertos. Entonces, este enfoque del pensamiento sistémico a mí me gusta mucho porque nos da esta percepción precisamente del ser humano basada en el mundo real, ¿no? O sea, en términos de la totalidad del mundo real para su análisis, comprensión y accionar, lo cual va muy de la mano con lo que estamos planteando en los enfoques de la prospectiva y la planeación estratégica, porque esta percepción del ser humano basada en el mundo real en términos de su totalidad nos va a permitir analizar nuestro entorno, comprenderlo y poder generar cursos de acción de acuerdo con lo que yo esté buscando en el sector en el que yo me estoy desempeñando. Este enfoque del pensamiento sistémico fue desarrollado por el biólogo Budwin Bertalanffy, que buscaba precisamente dar una mejor explicación a los grandes problemas que se daban en los ecosistemas vivos. Entonces, lo importante aquí es cómo, a través del pensamiento sistémico, nosotros generamos un entendimiento más completo del mundo que nos rodea. Entonces, con esto, nosotros, valiéndonos de estos dos enfoques tan importantes de los cuales estamos hablando, son la prospectiva, la planeación, involucrar la vigilancia y el monitoreo constante del entorno, lo que vamos a hacer es analizar situaciones que surgen a nuestro alrededor para proyectar esa visión a futuro, anticiparnos y tomar decisiones, proponiendo soluciones, considerando diversos elementos y relaciones. Entonces, esto toma una gran relevancia cuando hablamos de los mapas de ruta tecnológica, como lo vamos a ver más adelante, porque cuando estamos hablando de los mapas de ruta tecnológica, nosotros consideramos diferentes enfoques y perspectivas que nos llevan precisamente a tener que estar analizando diferentes situaciones que están en nuestro entorno y al interior de nuestras organizaciones para poder generar soluciones encontrando diversas interacciones, elementos, cursos de acción y relaciones entre los elementos que componen este enfoque. Entonces, después de todo esto, decíamos, lo que vamos a buscar con estos puntos, estas perspectivas, es que lo que nosotros podamos generar sea una cartera o portafolio de proyectos a través de los cuales nosotros podamos echar mano para poder generar soluciones tendientes a resolver las problemáticas y necesidades actuales. Esta cartera de proyectos puede constar de diferentes elementos, situaciones, que va desde la generación de nuevos productos o mejoras a los ya existentes. Si yo me encuentro en una organización del sector agua y encuentro diferentes soluciones que me pueden ayudar a satisfacer mejor las problemáticas de agua, pues bueno, yo genero una cartera de proyectos de nuevos productos o mejoras a los que ya tengo para poder dar soluciones al sector agua. Generación de procesos nuevos para la producción de bienes y servicios o mejoras a los existentes. Recientemente, pues bueno, con toda la problemática que hemos visto en la pandemia del COVID-19, pues bueno, hemos visto cómo muchas empresas han tenido que echar mano de la creatividad para poder fomentar nuevos procesos, para poder hacer llegar sus productos o servicios a través de diferentes canales de distribución. Entonces, esta es una parte importante también de dónde podemos echar mano para en una cartera de proyectos nosotros enlistar cuáles son esos nuevos procesos, mejoras a nuestros procesos para poder estar ofreciendo un mejor servicio a nuestros clientes, o a través de la academia, a lo mejor generar una cartera de proyectos de investigación tendiente a mejorar procesos, desarrollar nuevos productos, etc. Otra parte importante quizá puede ser en algo que tenga que ver con disminución en costos de operación en la producción de bienes o servicios, aumentos en la productividad, a lo mejor ahorros en el capital necesario para construcción y equipamiento de una planta, mejoras logísticas para el manejo de materiales y la distribución de bienes o servicios, etc. Es decir, la cartera de proyectos nos va a dar la gama de soluciones que nosotros podamos detectar en estos ejercicios de prospectiva y planeación para poder satisfacer esas necesidades, esas problemáticas
que nosotros vayamos detectando a través de estos análisis y de esta comunicación que nosotros vamos generando en los equipos internos. Entonces, esto es uno de los puntos más importantes cuando estamos hablando de esta visión estratégica. Cómo yo tengo esta cartera, este listado de proyectos que me pueden ayudar a ir satisfaciendo cada vez más o generando soluciones para las diferentes problemáticas o necesidades que yo voy detectando, ya sea al interior de mi organización o al exterior a través de los ejercicios de prospectiva y de planeación. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, y lo decíamos, ¿no? Una cosa con la que me gustaría a mí dejar el día de hoy es esta visión crítica de cómo nosotros podemos lograr, a través de la generación de proyectos de innovación, poder consolidar o lograr que los resultados de las investigaciones puedan tener un impacto económico y social, puedan tener resultados sean comercializables o productivos. Entonces aquí es donde decimos, ¿para quién sirve este enfoque estratégico, esta visión de la cual nosotros estamos hablando? Partiendo de la visión de Herzkowitz y Leidendorff, de la triple hélice, pues nosotros podemos decir que esta visión o este enfoque funciona para cualquiera de los tres principales actores que interactúan en este sistema o en este enfoque de la triple hélice, ya sea desde el sector privado, el sector público y la academia, que bueno, es uno de los puntos que más nos atañe encontrándonos en esta charla, ¿no? Desde el sector privado, pues bueno, no se diga cómo estos ejercicios de planeación, de prospectiva, de visión de futuro, contribuye a que, pues bueno, empiece el sector productivo poco a poco en la generación de soluciones, en este amalgamamiento y en esta interacción forzosa que debe existir siempre para poder detonar proyectos de innovación, ¿no? El otro sector que también, pues, es vital y que puede echar mano, y sería muy bueno que ahora pudieran hacerlo, es el sector público. El sector público es uno de los que puede echar mano también de una manera muy importante de estos ejercicios para poder generar esta visión a futuro, esta anticipación a las necesidades y problemáticas para poder generar proyectos y soluciones con este componente tecnológico y de innovación, a lo que yo le llamo proyectos de alto impacto. Y bueno, el otro punto importante pues es la academia, ¿no? Cómo a través de la generación de estos proyectos de innovación con sentido, nosotros podemos tender a que los resultados de las investigaciones generadas en la academia puedan tener ese impacto, que tenga resultados económicos, sociales, comerciales, productivos, etc. Entonces, esta visión estratégica, esta visión a futuro de la cual estamos hablando y de la cual nos puede proveer los mapas de ruta tecnológica, pues bueno, sirve para cualquiera de estos tres actores en un sistema de innovación, en un ecosistema de innovación, como queramos llamarle, para poder precisamente propiciar que se detonen proyectos tendientes a la resolución de las problemáticas y las necesidades que vive la sociedad para poder generar resultados económicos favorables, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, lo importante es destacar, ¿no?, de cómo estos ejercicios de prospectiva, de planeación, estos enfoques sirven y son de mucha utilidad para poder generar estas carteras de proyectos, portafolios de proyectos, tener a la mano estos elementos que nos permitan desarrollar innovación con propósito y con sentido. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ahora sí de lleno en lo que tiene que ver con el mapa de ruta tecnológica como esta herramienta que nos permite lograr esta visión a futuro, planear, generar cursos de acción para poder establecer estas carteras de proyectos, portafolios de proyectos de innovación. Yo aquí tomo esta definición del maestro Simon Rosen. A mí me gusta mucho porque creo que sintetiza muy bien esto de lo que hemos estado hablando, de cómo el enfoque de la prospectiva, de la planeación, contribuyen a esta generación de proyectos. Entonces vamos a definirlo. El mapa de ruta tecnológica viene siendo un proceso, de acuerdo con lo que nos dice el maestro Rosen, que contribuye a la integración del negocio y la tecnología con la definición de la estrategia tecnológica.
mostrando la interacción que hay entre productos y tecnologías con respecto a una cosa muy importante, que es el tiempo, tomando en cuenta los atributos de los productos en los cortos, mediano y largo plazo. Ahorita más adelante vamos a ir desglosando esta parte de cómo este proceso contribuye a las diferentes integraciones, interacciones entre productos, tecnologías y mercado. Y bueno, aquí una cosa muy importante es cómo el mapa de ruta tecnológica nos ayuda a ligar una estrategia de mercado con los planes de desarrollo de nuevos productos o tecnologías, identificando necesidades, brechas, fuerzas y debilidades en un lenguaje común a lo largo de la organización. También nos dice aquí el maestro Rosen que enfoca la atención sobre la planeación de largo plazo y mejora la comunicación y compromiso de las áreas sobre los diferentes planes, además de que pues, bueno, nos ayuda a enfocar el pensamiento de los equipos de trabajo sobre las prioridades más importantes en cada etapa del proceso de planeación. Entonces, en términos generales, esta es la definición del mapa de ruta tecnológica. Vamos a ir desglosando cada uno de los elementos de esta definición para que quede más claro qué es el mapa de ruta tecnológica, cómo funciona, cómo lo aplico y cómo contribuye precisamente a la generación de innovación con propósito. El mapa de ruta tecnológica, ya desglosando los elementos de la definición, nos va a ayudar a responder 5 preguntas que podemos considerar claves, ¿no? El mapa de ruta tecnológica nos va a ayudar a poder tener de una manera clara, precisa, cuál es la situación actual de la industria o del sector en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. El mapa de ruta tecnológica, a través de diferentes hitos, de establecer diferentes momentos en el tiempo, nos va a permitir definir en el corto, mediano y largo plazo. Por lo regular, cuando se construye un mapa se hace entre 10, 15 años aproximadamente, para ver precisamente cuáles van a ser las tendencias de la industria. Nos va a permitir definir cuál va a ser la situación actual y cuáles van a ser después los motivos del mercado o los impulsores que van a ir determinando lo que llamamos el demand pool. Hay un enfoque en innovación del cual hablamos que se llama es el technology push y el demand pool. El technology push es como a través de las organizaciones se van generando soluciones que hace que de alguna forma se vayan adaptando al mercado. Y a través del demand pool, lo que nosotros hacemos es, vamos precisamente generando soluciones de acuerdo con lo que nos va dictando la demanda. Entonces, el mapa de ruta tecnológica va desde esta parte del technology push, es decir, cómo desde la organización generamos soluciones, pero tendientes a poder satisfacer necesidades determinadas por la demanda, el demand pool. Entonces, esta parte importante tiene que ver con esta segunda pregunta de cuáles son los motivos del mercado o los impulsores de la industria, o sea, cuáles son las necesidades de la industria o del mercado que son los que determinan las tendencias hacia dónde se va a estar moviendo el mercado. Y precisamente, ¿no? O el tercer punto importante es que nos va a dar una visión global de las tendencias de cualquier sector. Y obviamente con esto pues vamos a poder definir hacia dónde queremos llegar, hacia dónde se quiere llegar, y otra cosa muy importante es a qué es lo que necesitamos para poder llegar a donde queremos llegar. A esto es a lo que nos referimos con que el mapa de ruta tecnológica nos ayuda a cubrir brechas, a poder definir qué recursos necesitamos para poder cubrir las necesidades que nos está marcando el mercado, el sector, para desarrollar los productos que necesitamos para satisfacer esas necesidades y de cuáles tecnologías podemos echar mano. Entonces, el mapa de ruta nos va a decir precisamente una parte muy importante, cuáles son las brechas que hay que cubrir para, como organización, como individuo, como emprendedor, como investigador, poder llegar a cubrir esos hitos de mercado. Esta es, en términos generales, la estructura, vamos a llamarle más común, genérica, del mapa de ruta tecnológica. El mapa de ruta tecnológica o la metodología del mapa de ruta tecnológica se desarrolló en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, por el Dr. Fall. Y él define, bueno, él junto con otros dos autores, Farooq y Probert, definieron esta estructura genérica del mapa de ruta tecnológica. Como podemos verlo, pues efectivamente, como lo dice el nombre, es un mapa que nos permite tener enlistados estos puntos precisamente. Se divide en 3 niveles: el nivel de mercado,
o de negocio, el nivel de los productos o servicios y el nivel de las tecnologías. Nosotros, en la parte de arriba, en el nivel del mercado, vamos a definir, lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, pero bueno, aquí para poder ejemplificarlo, se van a definir cuáles son precisamente los hitos o los hilos conductores que van a definir la demanda. Es decir, se van a establecer las necesidades específicas de un sector industrial. Ahí en la parte del mercado nosotros definimos esos hitos, esas necesidades que van a marcar la pauta, la tendencia en un espacio temporal específico. Les digo, por lo regular, cuando se construyen en este espacio temporal puede ser de 10, 15 años aproximadamente. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos que proyectaron mapas de ruta tecnológica de 10 a 15 años más o menos. Entonces, se establecen los hitos o los hilos conductores de la demanda, de las necesidades del mercado, que van a marcar la tendencia durante ese espacio temporal. En la parte de abajo, que es el nivel del producto o servicio, nosotros vamos a definir o a determinar cuáles son los productos o servicios que pueden solucionar esas necesidades o problemáticas del mercado o de los hilos conductores de los hitos del negocio. Para finalmente, en el nivel de las tecnologías, que es el tercer nivel de más abajo, definir cuáles son las tendencias tecnológicas, las motivaciones para poder hacer investigación y desarrollo que van a poder permitir desarrollar los productos o servicios del nivel medio para satisfacer las necesidades del primer nivel, que son el nivel del mercado o del negocio. Entonces, aquí especificando un poco más, en el nivel del mercado nosotros definimos varios puntos importantes que tienen que ver con, o se analizan varios puntos importantes que tienen que ver con necesidades, definir a la competencia, análisis de regulaciones, analizar productos sustitutos y productos complementarios, innovaciones, tendencias de la industria, etc. O sea, en este nivel nosotros lo que hacemos es pues hacer todo este análisis de todas las tendencias a nivel de mercado que van a marcar la pauta y los hitos para poder ir estableciendo cuáles van a ser las necesidades, las problemáticas a resolver en un espacio de tiempo de unos 10 a 15 años. En el nivel del producto, como les decía, bueno, ponemos productos potenciales para satisfacer los hitos del mercado, diferentes características conceptuales que pueden llegar a satisfacer el nivel del mercado. Y en la parte de la tecnología, pues bueno, todos los desarrollos esperados, tendencias y soluciones tecnológicas, factores que empujan actividades de investigación y desarrollo, toda la información que esté relacionada con esta parte de un nivel tecnológico. Entonces, en términos generales, a través de un modelo que se anexa al final una bibliografía por ahí recomendada para que puedan abordar un poco más a profundidad el tema, el plan T, que precisamente fue desarrollado por el Dr. Fall, el plan T, que es el plan genérico a través del cual nosotros implementamos el desarrollo de mapas de ruta tecnológica, va en estos 5 puntos importantes. 1, la planeación de cómo voy a ejecutar yo el análisis del mapa de ruta tecnológica. La segunda parte, que tiene que ver con el análisis del mercado, el análisis del producto y el análisis de la tecnología, para después llegar a la parte final, que tiene que ver con el despliegue, es decir, la generación de mi cartera de proyectos para poder ir generando los desarrollos que me van a llevar a satisfacer los hitos del mercado. Entonces, ¿cómo lo construimos? Antes de pasar a ver algunos ejemplos de cómo queda realizado el mapa de ruta tecnológica. Ya vimos que, bueno, se va trabajando de esta forma. La idea es que al final de la construcción del mapa de ruta tecnológica nosotros podamos tener de una manera muy visual estos hilos conductores, estos hitos, estos momentos para la satisfacción de necesidades, problemáticas, productos, tecnologías. ¿Cómo hacemos nosotros para generar o trabajar en el desarrollo de mapas de ruta tecnológica? Hay 3 enfoques principales a través de los cuales se puede llevar a cabo el llenado, el desarrollo de los mapas de ruta tecnológica, cómo se van generando estos procesos. Uno de ellos es el proceso centralizado, es decir, hay una información que es provista por los dueños de las unidades de negocio,
Nosotros tenemos una organización, tenemos una universidad, tenemos el sector público donde se reúnen los dueños de las diferentes áreas involucradas y ellos son los que proveen la información, obviamente ya generada a través de diferentes sistemas. Ya veíamos anteriormente la importancia de tener siempre una perspectiva, una planeación y un sistema de vigilancia y monitoreo continuo. En el proceso centralizado, la información es provista directamente por los involucrados o por los líderes de las unidades de negocio. Bueno, aquí se le llama genéricamente líderes de unidades de negocio, pero bien les digo, o sea, al final de cuentas podemos hablar de que si estamos en una universidad, los líderes de las unidades de negocio pueden ser investigadores que estén trabajando en una misma área en específico y ellos son los que proveen la información que se necesita y se construye o se va construyendo a través de un facilitador el mapa de ruta tecnológica. Otro de los enfoques, y creo que es uno de los más utilizados y personalmente a mí es uno de los que más me gusta, es el enfoque de los workshops o talleres. Porque aquí lo que se hace es llevar a cabo sesiones colaborativas entre los miembros de las unidades de negocio. Se rompe con esta rigurosidad del proceso centralizado, ¿no? O sea, aquí lo que nosotros hacemos es a través de un proceso colaborativo, respondiendo a esta parte de la esencia de que pues, el mapa de ruta tecnológica es una herramienta de la prospectiva y siendo la prospectiva un elemento colaborativo, lo que hacemos es llevar a cabo diferentes sesiones, talleres, workshops, donde vamos discutiendo precisamente los diferentes enfoques, el diferente enfoque de mercado, se va haciendo un análisis, se va haciendo una discusión de cómo van las tendencias, obviamente ya para entonces ya quienes llegan ya llegan bien preparados, informados, y se va generando una discusión que ayuda a enriquecer precisamente el ir determinando cuáles son esos hitos, cuáles son las necesidades, cómo está la competencia, la industria, etcétera. Entonces se van llevando diferentes sesiones que nos van ayudando a definir cada uno de los niveles, hasta poder llegar a la parte del despliegue en la generación de las carteras de proyectos tecnológicos o de innovación. El último enfoque es el enfoque distribuido, es decir, aquí es como un tipo de enfoque mixto, vamos a llamarle así, porque se lleva a cabo entre unidades de negocio individuales y gestores de contenido funcionales, es decir, hay un cierto facilitador que contribuye, por lo regular es externo, a proveer de información a las unidades de negocio y se llevan después a cabo los talleres, ¿no? Para poder generar también esta participación, esta parte colaborativa, donde se va generando la información para poder ir determinando cada uno de los elementos del mapa de ruta tecnológica. Aquí yo destaco esta parte del plan T, que es precisamente de donde sale el enfoque de los workshops o de los talleres. Les digo, creo que es uno de los que resulta más fructífero, benéfico, porque precisamente nos permite esta parte del conocimiento colectivo a través de sesiones colaborativas que permiten una discusión que enriquece y permite ir definiendo cada uno de los elementos que nosotros necesitamos definir al momento de establecer cada uno de los hitos en el mercado, en el producto o en la tecnología. Esta es una pequeña aproximación que yo he desarrollado a través de diferentes enfoques, de ver diferentes aproximaciones de diferentes autores, profesores, consultores, donde, pues bueno, vamos a través de diferentes pasos planteando, aquí la idea es que también se llevara a cabo a través de diferentes talleres, generando esta discusión colectiva a través de la información, obviamente siempre informada, llevar a cabo diferentes talleres que nos permitan primero definir hitos y metas, es decir, primero plantear una visión de la empresa en el sector o de la organización, del sector de la investigación y plantear una visión general del sector. Después se hace un análisis de mercado, el nivel del cual hablábamos, donde hacemos un análisis para encontrar y priorizar un conjunto de mercados, es decir, segmentos de mercado, delimitamos sectores, conductores del negocio, se hacen análisis de tendencias sociales, tecnológicas, económicas y político-legales que nos ayudan a definir esa visión completa de mercado para poder establecer los hitos y los elementos conductores que van a definir y van a marcar las tendencias en los próximos años.
Después hacemos el análisis, como ya les decía, el análisis de los productos, el análisis de las tecnologías, y una vez que completamos esta parte fundamental, llegamos a la parte en la cual nosotros planteamos los posibles proyectos a nivel de la organización que se pueden ejecutar, estableciendo los conductores entre el desarrollo de tecnologías y productos para satisfacer las demandas de los nichos de mercado. Entonces aquí el punto número 5 es uno de los elementos más importantes cuando se trata de estar trabajando con el mapa de ruta tecnológica. Bueno, yo considero de los más importantes porque al final es aquí donde nosotros planteamos los diferentes proyectos que deberemos ejecutar para poder satisfacer las necesidades que estamos definiendo al inicio de los talleres. Finalmente, hacemos un análisis de nuestra organización y de la estructura que nosotros tenemos para definir los requerimientos organizacionales en términos de conocimiento. Esta es una cosa muy importante, en términos de conocimiento de capital humano y de la estructura necesaria para ejecutar los proyectos o para poder llevarlos a cabo. Entonces, aquí es una de las partes también muy importantes donde nosotros definimos cuáles son las brechas para poder nosotros llevar a cabo los proyectos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cubrir a nivel de la organización? Si necesitamos a lo mejor mayor capital humano más especializado, si necesitamos ciertos niveles de requerimientos tecnológicos para mejorar ciertos procesos. Esto nos va diciendo qué es lo que nosotros necesitamos en términos de recursos para poder llevar a cabo los proyectos estratégicos. Y pues bueno, al final se evalúan los cursos de implementación y se entra en una parte muy importante que tiene que ver con la priorización de los proyectos. Y finalmente, pues bueno, ya la definición específica de la cartera de los proyectos que voy a llevar a cabo. De acuerdo con las brechas, el análisis de brechas del plan de acción que yo evalúo y analizo. Obviamente aquí hemos hablado de diferentes términos, conceptos, elementos que nos llevaría a pláticas y charlas, por ejemplo el tema de la priorización de proyectos o de cómo ir definiendo la prioridad de los proyectos en un portafolio, pues también es un tema bastante interesante que nos llevaría bastante tiempo, pero bueno, aquí lo importante es dejar en claro cuáles son los elementos que van conjugándose para poder llegar a esta parte de poder implementar los mapas de ruta tecnológica para la generación de soluciones. Entonces, vamos a mostrar algunos ejemplos ya para finalizar, donde nosotros podemos observar cómo es que ya operan los mapas de ruta tecnológica en la práctica, cómo se ve un mapa de ruta tecnológica en la práctica. Yo aquí les voy a mostrar algunos que se llevaron a cabo hace algunos años. Estos incluso son de acceso libre. Puse aquí, me tomé la libertad de poner las capturas de pantalla directamente de cómo están en los documentos para que ustedes pudieran observarlos de cómo se llevaron a cabo en estas instituciones. El primero es uno que hizo ProSoft en el año 2016. Es un mapa de ruta tecnológica para la industria 4.0 en México. Aquí lo voy a agrandarlo un poquito, esperando que se pueda ver completo, que se pueda ver lo más claro posible. Si no, les voy a ir indicando qué es lo que aparece en cada una de las partes. Por ejemplo, nosotros aquí vemos cómo este mapa de ruta tecnológica para la industria 4.0 en México se hizo en el 2016, proyectando hacia el año 2030. Hasta arriba, nosotros tenemos lo que aquí se le llamó los milestones, o sea, los hitos del sector, ¿no? Y aquí ellos plantearon 4 puntos importantes de qué es lo que se buscaría para México en la industria 4.0 en los próximos 14 años. Estoy hablando en el 2016. Entonces, por ejemplo, aquí una de las cosas más importantes que se buscaban era establecer un hub de la industria 4.0 en México. El segundo era hacer un segundo hub para la competitividad de la industria 4.0 en México. El segundo era poder generar $8 billones para el mercado mexicano en la industria 4.0, y un objetivo importante que se planteaban ahí era poder quedar en el top 10 del ranking en el índice de competitividad económica. Entonces, se plantearon esos objetivos, esos eran los objetivos que se establecieron. Aquí es importante destacar que la estructura de la cual hablábamos anteriormente es una estructura genérica, decíamos, o sea, cada desarrollo del mapa puede irse adaptando de acuerdo con las necesidades de lo que nosotros queremos plantear o expresar. Por ejemplo, aquí
En este mapa de ruta tecnológica que hizo ProSoft en el 2016, ellos establecieron directamente los hitos, los objetivos, y luego hicieron una alineación con otras estrategias del mercado. Entonces, por ejemplo, aquí se proponían establecer a México como el líder en Latinoamérica en diseño, manufactura avanzada, desarrollo de producto con un foco en la generación de nuevos productos y servicios del Internet de las cosas. Entonces, aquí vemos cómo van alineando diferentes objetivos, primero en todo lo que tiene que ver con el sector en lo general, luego en el caso de México, y luego se van a la parte de lo que decíamos, generar los proyectos estratégicos que van a contribuir a poder cumplir con esos objetivos. Más abajo nosotros podemos observar, por ejemplo, cómo especifican para diferentes sectores en lo particular, por ejemplo, estrategia para la economía digital. Y entonces aquí se enlistan diferentes elementos que se requieren para poder tender hacia una economía digital, enfoque a la tecnología. Por ejemplo, aquí vemos diferentes tecnologías que se están considerando en el tema de la industria 4.0, por ejemplo, el análisis de Big Data, modelación y simulación, robótica, integración de sistemas 4.0. Y luego vemos también una parte importante de cómo hablan de hacer un enfoque también de la industria 4.0 hacia la educación, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo van mezclando diferentes elementos desde el nivel más bajo hasta llegar a establecer los conectores que van a hacer que se cumplan los objetivos planteados más arriba. Esa es la idea de lo que se plantea cuando se establece el desarrollo de un mapa de ruta tecnológica. Este otro es uno que hizo el extinto ProMéxico en el año 2014. Igual, vemos por aquí para el Internet de las cosas. Este fue un mapa de ruta tecnológica que hizo ProMéxico para el Internet de las cosas. Entonces, en los hitos, aquí nosotros veíamos cómo establecían que para el año 2023 México estuviera como un referente de aplicaciones de Internet de las cosas en Latinoamérica, en diseño, manufactura avanzada, desarrollo de productos, con enfoque en la generación de nuevos negocios y servicios de IoT. Para el 2026-27 se plantea que México estuviera dentro de los 5 países líderes de soluciones digitales y manejo de Big Data en 2025. Entonces se plantea estos grandes objetivos y luego más abajo se van definiendo, ¿no? Proyectos tecnológicos que requerimos, creación de una infraestructura cloud, computing, Big Data, telecomunicaciones, etcétera, para el diseño y desarrollo de aplicaciones de Internet de las cosas. Proyectos estratégicos a nivel social, fíjense aquí cómo manejaron esta parte. Construcción de mecanismos de vinculación academia-industria con objetivo de elevar la pertinencia de la formación de ingenieros y técnicos. En el tema económico, hacer una incubadora de alta tecnología que promueva la creación de nuevos negocios en IoT. A nivel tecnológico, fíjense aquí como desarrollo de una red de espacios Fab Labs, Living Labs y Tech Shops. Hay otra parte importante a nivel social donde dicen que se tienen que desarrollar esquemas educativos basados en crear laboratorios digitales en secundarias y preparatorias. A nivel político, desarrollo de un esquema de apoyo especializado a IoT. A nivel tecnológico, creación de un observatorio tecnológico de IoT, facilitando el uso de componentes de Big Data. Y así sucesivamente vemos cómo van definiendo diferentes niveles de proyectos estratégicos para poder cubrir los hitos establecidos más arriba. Obviamente esto después de un análisis muy complejo de prospectiva, de planeación, de llevar a cabo estos talleres, de estar monitoreando constantemente, de estar llevando a cabo estos análisis de las tendencias, monitoreo del entorno, vigilancia, etc. Y finalmente, este otro ejemplo de ProMéxico también en el 2011 fue un mapa de ruta que ellos desarrollaron para dispositivos médicos en México. Aquí está un poco diferente cómo ellos lo presentaron, cómo lo estructuraron. La idea es que también aquí se pueda ver cómo se van viendo diferentes formas de presentarlo, ¿no? Dependiendo de las necesidades de cada organización. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos cómo enlistan en un espacio temporal del 2004 al 2019 tendencias sociales del sector a nivel mundial, ¿no? del sector de los dispositivos médicos. Entonces aquí se enlistan todas las tendencias sociales del sector a nivel mundial que van marcando una cierta tendencia, hitos,
Se establecen las tendencias tecnológicas del sector, convergencia de tecnologías, biotecnología, mecatrónica, etcétera. Después se pasa a la parte donde se habla de las tendencias económicas, establecen las tendencias ambientales y político-legales del sector, para después establecer lo que definieron como la estrategia y los planes de acción, ¿no? Entonces, aquí se establecen los diferentes proyectos que ellos pueden generar para poder resolver o tender a generar soluciones que respondan a las problemáticas que se están detectando en las tendencias del sector, tecnológicas, de mercado, económicas y ambientales y político-legales. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo se puede ir desplegando, llevando a cabo un mapa de ruta tecnológica, para lo cual, pues bueno, es importante siempre destacar los 3 puntos esenciales que comentábamos al inicio: la importancia de la prospectiva como un elemento que nos permite generar esa visión a futuro, la importancia de la planeación estratégica como ese elemento que nos permite generar el curso de acción, la importancia de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva con esta visión sistémica para estar monitoreando constantemente nuestro entorno, estimular la reflexión sobre los diferentes cambios y tendencias para poder estar en condiciones de poder generar información y poder estructurar estos esquemas con esa visión estratégica que nos lleven a definir una cartera de proyectos para resolver necesidades y problemáticas específicas de nuestro sector industrial, de nuestra organización, para el desarrollo de proyectos de investigación académicos, para el desarrollo de proyectos públicos, etc. Entonces aquí algunas consideraciones finales, más que conclusiones, yo diría que son consideraciones finales personales. Ya lo dijimos, la importancia de la prospectiva y la planeación para innovar con sentido y desarrollar proyectos de alto impacto, la necesidad de mantener un sistema para la vigilancia y monitoreo continuos del entorno, y bueno, podemos decir que todo esto es un enfoque útil para cualquier actor en un sistema de innovación. Ya decíamos, desde la perspectiva de Hetzkowitz, de la triple hélice, este enfoque sirve para cualquier institución del sector público, para cualquier empresa privada o para cualquier universidad o investigador del sector académico. Y, pues bueno, al final el mapa de ruta tecnológica nos ayuda a plantear una visión para la generación de proyectos de innovación en el corto, mediano y largo plazo. Entonces es una herramienta que resulta sumamente útil para poder generar proyectos con esta visión estratégica de anticiparnos en un espacio temporal en específico, buscando siempre estar a la vanguardia de las tendencias y de la pauta que va marcando las diferentes necesidades en los sectores industriales. Entonces esta presentación, pues bueno, como siempre se las comparto con mucho gusto. Vienen por ahí algunas fuentes de información recomendadas, las referencias que utilizamos para que pues también puedan ir profundizando con estos temas. Los mapas de ruta tecnológica que les presenté de ejemplo son de uso abierto. Estos están en la página de ProMéxico, todavía en la página del gobierno, por ahí están todavía en la página de ProMéxico. Se puede acceder a ellos en internet, donde se pueden ver ejemplos, muchos más ejemplos, de cómo se han implementado diferentes enfoques para la realización de mapas de ruta tecnológica. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Por aquí les dejo mis datos, mi correo electrónico, mi celular, mi LinkedIn. Me pueden encontrar en LinkedIn, en mis redes sociales. Para cualquier duda, comentario, situación, pues estamos siempre a sus órdenes. Y pues bueno, por mi parte sería todo por el momento. Estoy atento a sus comentarios, dudas, observaciones, aclaraciones, etcétera. Muchas gracias, maestro Ricardo, por compartirnos este tema tan interesante que nos ayuda a comprender más de esta técnica de planeación que tiene como objetivo ligar la estrategia y la prioridad del negocio, implementando así tecnologías que nos permitan impactar y obtener los resultados que deseamos. Ok, andar con preguntas y respuestas, ¿le parece, maestro Ricardo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Tenemos una pregunta. ¿Estos enfoques sirven para desarrollar el área de servicios de marketing digital? Sí, claro, definitivo. El mapa de ruta tecnológica funciona para cualquier tipo de sector, para cualquier tipo de enfoque que se quiera realizar. Incluso, bueno, les platico, para el proyecto que estamos desarrollando en el sector mezcalero, estamos ahora precisamente buscando generar
un mapa de ruta tecnológica para el sector mezcalero. Entonces, definitivo, o sea, estos enfoques te sirven y te dan una perspectiva muy amplia en cualquier tipo de sector. Si requieres algo más de apoyo o ver cómo se puede ir implementando, con todo gusto podemos apoyarte. Perfecto. Tenemos, considerando la pandemia y la incertidumbre generada por ella, ¿a cuántos años se está haciendo la planeación estratégica? ¿A cuántos años consideras deberíamos plantear objetivos que sí se puedan alcanzar? Definitivo, es una pregunta muy interesante. Yo creo que ya depende mucho de las necesidades y el enfoque y de los objetivos de cada organización, pero podemos hablar de que se puede establecer un cierto panorama de tiempo donde podemos hablar de objetivos trimestrales, objetivos a 1 año y objetivos de 3 a 5 años. Entonces, el mapa de ruta tecnológica nos ayuda a de alguna manera poder definir todo lo que va a suceder en el espacio temporal que decíamos, 10, 15 años, pero en temas de planeación estratégica, ya cuando estamos hablando de la implementación de los proyectos, de la generación de los cursos de acción, sí podemos hablar de que precisamente, hablando de condiciones de incertidumbre, de tanta movilidad, podemos hablar de objetivos trimestrales, 1 año y de 3 a 5 años, y de alguna forma ir retroalimentando. Eso es muy importante también mencionarlo. El mapa de ruta tecnológica es un elemento vivo, ¿no? Es un documento, es una estructura viva. Entonces siempre hay que estar retroalimentando y siempre hay que estar analizando y revisando, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría eso, ¿no? Podemos hablar de objetivos trimestrales, a 1 año y de 3 a 5 años. ¿Cómo podría salvar mi mapa de ruta tecnológica si durante el proceso detecto una dificultad o riesgo en mi planeación que no preví? Bueno, como decíamos, ¿no? Al final el mapa de ruta tecnológica es una herramienta viva. Entonces, yo diría que más que salvarlo es retroalimentar alguna circunstancia donde detectamos alguna situación que a lo mejor no cuadra con lo que estamos definiendo. Entonces sí, yo creo que ahí yo diría más que salvaros es estar constantemente analizando y retroalimentando, como decíamos, ¿no? Entonces es eso, o sea, yo más que salvar creo que es estar haciendo un constante análisis para retroalimentar constantemente. También la planeación estratégica es un elemento iterativo, ¿no? Cambia constantemente la planeación estratégica, entonces siempre debemos estar abiertos a esta parte de la prueba y el error, ¿no? ¿La gestión de brechas antes de la implementación del plan de acción se lleva a cabo con vigilancia tecnológica y monitoreo? ¿O hay alguna otra metodología? Bueno, para la identificación de brechas se puede llevar a cabo, sí, obviamente, tanto a nivel externo, pero principalmente a nivel interno de la organización. Entonces, para esto sí hay diferentes herramientas dentro de sobre todo de la planeación estratégica y de la alineación de la planeación estratégica y tecnológica, que nos ayudan precisamente a ir analizando cuáles son las brechas que necesitamos cubrir a nivel interno de la organización, ¿no? Entonces podemos hablar incluso desde lo más básico de un análisis FODA, podemos hablar de diferentes aproximaciones donde se analizan diferentes matrices, diagnósticos internos que nos permiten ir analizando pues, precisamente cuáles son las brechas a nivel de la organización que podemos cubrir, y obviamente también las herramientas de la vigilancia y de la inteligencia competitiva nos ayudan a nivel externo, efectivamente. Perfecto, entonces, bueno, esto es todo en cuanto a preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a la doctora Rocío de la Torre. Muchas gracias a todos. Arely, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias por tu plática bastante interesante. En el campo de la investigación, consideramos que esta parte de la vigilancia, de la prospectiva, es bastante importante porque también puede ir ayudando al planteamiento desde los temas de tesis de licenciatura, de posgrado. ¿Por qué? Porque muchas veces pues nos casamos con un tema, tal vez porque nuestro tutor es el experto en esa área, sin identificar hacia dónde vamos. Yo haría pues un exhorto a quienes nos acompañan el día de hoy, quienes están por ejemplo en su etapa de tesis. ¿Por qué no retoman la plática del día de hoy? Están en nuestras redes sociales y pues vean, ¿no? Esta planeación, esto que estoy haciendo yo desde mi tesis, ¿hacia dónde va? ¿Cómo lo puedo enfocar hacia lo que viene para México? ¿Cuál es el entorno? ¿Cómo lo puedo dar una forma a lo que yo estoy haciendo? Creo que sería un excelente caso de estudio para cada uno de ustedes, el cómo aplicar
lo que hoy Ricardo nos expuso de una manera tan clara, es algo muy importante. Y también retomando un poquito una de las preguntas sobre la parte de planeación estratégica, de qué hacer si a lo largo de eso encuentras algo que te está afectando. Pues recuerden que la planeación, pues al final del día, como su nombre lo dice, es una planeación, pero como Ricardo les comenta, es un proceso iterativo. O sea, tú no te quedas con una planeación desde el inicio, tú tienes una visión, tienes objetivos, y por supuesto que tu objetivo es llevarlos a cabo. Sin embargo, esta planeación no es aislada, no es un documento que guarden, es algo que nos va a ayudar dentro de una organización, y como bien comentaba Ricardo, pues hay muchas herramientas que nos pueden ayudar en este proceso. Uno de ellos, muy conocido en la parte de proyectos, es la gestión de riesgos, precisamente. Entonces, cuando tú tienes un proyecto, sea del índole que sea, lo más recomendable es que hagas este análisis de gestión de riesgos. Tú tienes una matriz, identificas cuál es la probabilidad de que los riesgos puedan ocurrir, cuál es el impacto de estos, y entonces empiezas a hacer dentro de tu proyecto una planeación, una mitigación, una identificación de estos riesgos. Entonces, igual se va haciendo iterativo. Identificas el riesgo con mayor impacto, que más te va a afectar en tu proyecto, en tu planeación, como tú lo comentabas, y pues vas viendo las herramientas para eliminarlo, mitigarlo, anularlo o simplemente dejarlo en stand-by. Y otros, como comentaba Ricardo, los análisis FODA. Tenemos muchísimos aspectos dentro de lo que es el análisis y el desarrollo de proyectos. Y bueno, otras metodologías que hemos comentado en algunos de los seminarios, las metodologías ágiles, por ejemplo, en el caso de Scrum, se hacen procesos iterativos, donde vamos muy de la mano con lo que el cliente va necesitando y no nos esperamos hasta el final, como en el caso de los proyectos o métodos tradicionales. Pues bueno, más de esta información vamos a seguir teniendo en nuestros siguientes seminarios industriales. No me queda más que agradecerles a todos por su asistencia y a Ricardo por su excelente exposición. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Jaques Cortés por su ponencia Mapas de Ruta Tecnológica para el Desarrollo de Proyectos, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales. Ciudad Universitaria, 24 de marzo del 2021. Por mi raza, hablar al espíritu. Ricardo, muchísimas gracias. Y a todos, buenas tardes.